¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Informe Semanal. Hace unas semanas la Unión Europea dio un severo toque de atención a la política de ladrillo en el Levante español. El Parlamento Europeo pidió que se suspendieran de momento las recalificaciones de terrenos rústicos en la Comunidad Valenciana. Every time in my mind. Con el destino nunca. ¿Cómo es posible que haya casi un 80% de jóvenes entre 18 y 30 años que no han conseguido acceder aún a una vivienda? Me llamas, yo me voy contigo. Con el destino nunca se está tranquilo. Pero si tú me llamas, me voy. Y alrededor son de, bueno, las hicieron mis bisabuelos, después pasaron a mis abuelos, a mis padres y poco a poco pues se ha repartido entre yo y mis primos. Entonces esta tierra está afectada por el plan de actuación integrada hasta la Vall del Mar y yo considero que es una especie de expropiación encubierta o consentida, como queramos decirlo, porque a mí me gustaría que estas tierras pasaran a mis hijos. In my dreams, you made me only satisfied. You made me only verified. No pueden imaginarse que se pasa. Tú puedes imaginarse que tú tienes un terreno y que van a echar 17 viviendas encima sin te preguntar, oye señora, ¿quiere vender? No, ni una persona me ha preguntado si yo quiero vender o no, ni una. No, se presenta el plan y está. Pasa aquí. Pero si tú me llamas, me voy. El lápiz del urbanista es el lápiz más caro que hay en el mundo, porque en el ayuntamiento, en su término municipal o en las ciudades, aquí está el cálculo urbano, coge el lápiz del urbanista y dice esto es urbano, y a usted le ha hecho millonario, esto no es urbano, y a mí me ha hecho un desgraciado, o me ha hecho más pobre. O sea que eso no es responsabilidad nuestra, ni nosotros ahí influimos, ni debemos influir, ni los políticos, y mucho menos los actuales dejan que influyan. Con el destino nunca se está
una dosis de autocrítica clara. Cuando ha habido esta manifestación es porque aquí hay cosas que no las estábamos haciendo bien. Dicho esto, porque me parece que es una cuestión que además la digo de corazón, porque la sentimos aquí, creo que ha habido una cierta exageración en algunas de las manifestaciones que se han hecho. Esta es una comunidad que tiene unos criterios de desarrollo urbanístico exactamente igual que la tiene el resto de España, o sea, la normativa básica es la misma.